A ver, nos falta una cónica para poder concluir ya secciones cónicas. Estamos en elipse, que es la tercera. El día de hoy iniciamos el estudio de la elipse, lo iniciamos con la definición de elipse. Luego vamos a revisar las ecuaciones de la elipse con centro en el origen, eje focal coincidente con X, eje focal coincidente con Y. Una vez que revisemos las ecuaciones de la elipse, vamos a revisar las propiedades que tiene esta sección cónica. Vamos a empezar entonces con la definición de elipse. Si nosotros volvemos un poco atrás y recordamos cuando trabajamos parábola, nosotros habíamos establecido un concepto para parábola, iniciando o estableciendo ese concepto partiendo del gráfico de una parábola. Entonces vamos a hacer algo similar aquí para ubicar o para determinar un concepto de parábola, perdón, de elipse que nos permita a nosotros ir estableciendo algunas características de esta sección cónica. Déjenme, perdón que los dejo de compartir aquí, les presento mi pantalla para compartirles el GeoGebra. Bien, en este sí pueden visualizar el GeoGebra, ¿no es cierto? ¿Pueden o no pueden? Sí, profe. Gracias. Sí, profe. Entonces vamos a ubicar cuando trabajamos, perdón que abro el OpenBoard para poder escribir. Cuando trabajamos parábola, construimos el concepto de parábola partiendo del gráfico. ¿Ya? Cuando trabajamos parábola, habíamos graficado nosotros una recta que le llamamos foco. Y además de eso habíamos ubicado un punto que se desplaza en el plano. Entonces decíamos que la parábola era el lugar geométrico de este punto que se desplaza en el plano, de tal manera que esta distancia que está aquí sea igual a la distancia que está acá en toda la trayectoria de ese punto. En toda la trayectoria de ese punto, esas dos distancias sean iguales. Ya, esto cuando trabajamos parábola. Ahora vamos a trabajar elipse y vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a partir de aquí, del gráfico, para establecer el concepto de elipse. Vamos a ubicar aquí dos puntos fijos. Ya, yo ya tengo aquí la construcción. Voy a irlos ubicando. Dos puntos fijos. Ese será uno, ese es el otro. Vamos a ubicar dos puntos fijos y esos dos puntos fijos les vamos a llamar focos. ¿Ya? Esos van a ser focos. En una elipse yo no tengo un solo punto fijo, tengo dos. ¿Ya? Es decir, que voy a tener dos focos. ¿Ya? Esos dos focos. Además de eso, tal y como lo hicimos en parábola, vamos a ubicar el punto que se va a desplazar en el plano, el punto C. Ya lo voy a poner aquí, este punto C. Y vamos a unir el foco 1, vamos a unir este foco 1 con el punto C y el foco 2 con el punto C. Y vamos a trazar dos segmentos aquí que vayan desde el foco hacia el punto. Y aquí tengo el primer segmento, aquí tengo el otro segmento. ¿Ya? De aquí partimos para nosotros establecer condiciones o características de la gráfica de una elipse. Miren aquí. En la parte superior tengo ubicado aquí dos distancias. Distancia desde el foco 1 a C, desde el foco 1 a C, y la distancia desde el foco 2 a C, desde el foco 2 a C. ¿Ya? Esta es la distancia del foco 1 a C y esta es la distancia del foco 2 a C. Voy a ponerle aquí foco 2 a C, foco 1 a C. ¿Ya? Y si ustedes observan, aquí dice 0,96 más 1,87 me da 2,83. ¿Ya? Vamos a desplazar ese punto en el plano. Yo desplazo este punto en el plano, déjenme ver aquí, aquí. ¿Ya? Vamos a ver, yo lo desplazo. Y miren que las distancias que hay del foco 1 a C y del foco 2 a C van cambiando. Cambian en cada ubicación que ocupa el punto C en el plano cartesiano. Miren que voy desplazando, 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 pero
Si ustedes observan aquí, esta distancia 2,83 no cambia, se mantiene constante. ¿Ya? Es decir, que la suma de esta distancia del foco 1 a C con el foco 2 a C me da este valor constante, 2,83, independientemente de dónde se ubique el punto C. Ya, miren que yo lo sigo cambiando al punto C. Independientemente de dónde se ubique ese punto C, la distancia siempre es exactamente igual. ¿Ya? Es la misma. Si ustedes observan, esa distancia no cambia. Entonces, todo el desplazamiento de este punto en el plano cartesiano, ¿ya? Todos los lugares que ocupa este punto en el plano cartesiano, que satisfacen esa condición, que la distancia permanezca constante, me permiten a mí graficar una elipse. Ya, déjenme que por aquí le pongo un movimiento. Ahí, ya, miren. Y aquí sigo teniendo exactamente la misma distancia. Siempre conservo este 2,83. ¿Ya? En toda la trayectoria de ese punto se cumple esa condición. Ahora, esperemos que regrese nuevamente arriba. Aquí, ¿ya? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Lo que estamos haciendo es desplazando el plano. ¿Qué más estamos haciendo? Estamos conservando o estamos manteniendo como condición que esta distancia 1 sumada con esta distancia 2, distancia 1 más la distancia 2, me dé como resultado 2,83. Y este 2,83 es una distancia mayor a la que tengo entre este foco y este foco de acá. ¿Ya? La distancia entre esos dos focos es 2. ¿Ya? La distancia entre el foco 1 y el foco 2 es 2. Pero si ustedes observan, esta distancia es mayor, la que obtengo sumando los dos radios vectores. Estos son los radios vectores tal y como en parábola. Dos radios vectores. Entonces, si sumo esos dos radios vectores, yo obtengo 2,83, que es una distancia mayor a la que tengo entre los dos focos. Y aquí podemos establecer un concepto para elipse. Decimos que la elipse es el lugar geométrico de un punto, de este punto, que se desplaza en el plano, en este plano, de tal manera que la suma de sus distancias, es decir, de la distancia 1 y la distancia 2, es mayor a la distancia que hay entre los dos puntos fijos, es decir, entre los dos focos. Entonces podemos decir aquí que la distancia 1 sumada con la distancia 2 es mayor a la distancia que hay desde el foco 1 hacia el foco 2, ¿ya? Y de aquí ya tenemos prácticamente establecido un concepto. Decimos que la elipse es el lugar geométrico de un punto que se desplaza en el plano de tal manera que la suma de sus distancias a los puntos fijos es mayor a la distancia que hay entre los dos puntos fijos, ¿ya? Entre los dos focos. Ahora, ¿qué me representa esta distancia que hay entre los dos focos? Esto de aquí, la distancia entre los dos focos. Es mayor, acabamos de decir. Esto de aquí es 2, entonces. Pero si nosotros observamos acá arriba la distancia que hay aquí, esta distancia que se suma aquí en nuestra elipse, la que tenemos graficada, es 2,83. Ahora, ¿qué me representa esta distancia? Esta distancia de aquí me representa la distancia que hay desde el vértice 1 al vértice 2. ¿Ya? ¿Por qué hablo de vértice 1 y vértice 2? Porque en parábola nosotros teníamos un foco, un vértice, una directriz, un lado recto. ¿Ya? En elipse tenemos dos focos, vamos a tener también dos vértices y vamos a tener también dos lados rectos. Entonces, ¿dónde estarán ubicados los vértices? Recuerden ustedes que cuando estábamos graficando el parábola, el vértice estaba por aquí y el foco estaba por acá. Aquí está el foco y por acá el vértice. Entonces, en elipse tenemos exactamente lo mismo. Si esto es el foco, el vértice tiene que estar aquí.
Ya, este será mi vértice 1 y este que está acá será mi vértice 2. La distancia que hay desde este vértice 1 hasta este vértice 2 es 2,83, ¿ya? Que es la misma distancia que tengo desde este foco hasta este punto y desde este punto hasta este foco, ¿ya? Entonces podemos aquí ya formalizar nuestro concepto, decir que la elipse, y lo tengo por aquí al concepto para mostrarles, por aquí, déjenme ver aquí, ya lo voy a poner desde aquí, que la elipse es el lugar geométrico, déjenme que borro todo esto, es el lugar geométrico de un punto que se mueve en un plano de tal manera que la suma a dos puntos fijos de ese plano, que se los conoce como focos, es siempre igual a una constante, mayor a la distancia entre los dos focos y cuya equivalencia es 2 veces A. Es decir, y les explico a qué me refiero con 2 veces A ahora. Es esto, 2 veces A. Ahora, ¿qué es A o qué es 2 veces A? Volvamos aquí. Estábamos ubicando aquí un vértice, aquí pusimos un vértice, ¿ya? Aquí pusimos el otro vértice, ¿ya? La distancia les decía que hay desde aquí hacia acá es 2,83, ¿ya? Que es la suma de estas dos distancias, de la distancia 1 y la distancia 2. Ya, ahora, ¿qué es 2A? Se supone que en la mitad de la distancia que hay entre el vértice 1 y el vértice 2, vamos a suponer que está por aquí, ¿ya? Esta es la mitad de ese segmento, va a estar ubicado el centro de la elipse, ¿ya? Y la distancia que hay desde el vértice hasta el centro de la elipse se la representa con A, ¿ya? A cada lado, ¿ya? Una distancia A al vértice 1 desde el centro, una distancia A del vértice 2 al centro. Y toda la distancia que hay del vértice 1 al vértice 2 se la representa con 2 veces A, es decir, 2 veces la distancia que hay de aquí a acá. Ya, eso es 2A. Entonces, aquí ya formalizamos prácticamente nuestro concepto. Estamos diciendo que la elipse es el lugar geométrico de un punto que se mueve en el plano de tal manera que las sumas de sus distancias a dos puntos fijos llamados focos es igual a 2A. ¿Y qué es 2A? Pues 2A es la distancia que hay de vértice a vértice. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta aquí antes de pasar con esto? ¿Preguntas con esto? ¿No? Estamos bien hasta ahí. Entonces vamos a ver. Vamos a ir ubicando algunos elementos. Lo siguiente que vamos a revisar aquí son nuestros elementos. Vamos por aquí. Aquí tengo el detalle de la gráfica. Perdón que les presento desde aquí, pero si no paso mucho tiempo volviendo a la presentación. Aquí tengo los elementos. Elementos de la elipse. Tenemos focos, vamos a tener dos focos. Tenemos algo que se llama eje focal, que también lo tuvimos en parábola. Tenemos otra recta que se llama eje normal, que es un elemento que se adiciona en la elipse. Tenemos el eje mayor, el eje menor, tenemos un centro, la cuerda, lado recto, diámetro, tenemos el radio vector, perdón, y tenemos me parece que me falta aquí los vértices y tenemos también vértice y directrices, ya que me faltan aquí. Vamos a ir ubicando estos elementos. Entonces, vuelvo al GeoGebra y vamos ubicando los elementos aquí. Aquí tengo ya los dos focos, foco 1 y foco 2. Además de estos dos focos, a ver, y antes de empezar con los elementos, les comento aquí. Cuando me pidan a mí graficar una elipse, pues tendré que determinar cada uno de esos elementos que a continuación les voy a mostrar. Ya es por eso que resulta necesario saber dónde van ubicados. Entonces, aquí ya tenemos, les decía, los dos focos. Foco 1, foco 2. ¿Ya?
Voy a quitarle el punto C y voy a quitarle esos dos segmentos que están ahí, que se llaman radios vectores. ¿Ya? Tengo el foco 1 y el foco 2. A más de los focos vamos a tener dos vértices. Vértice 1, vértice 2. ¿Ya? Vértice 1, vértice 2. A más de los dos vértices vamos a tener el centro de la elipse, que es el punto que equidista de los focos y de los vértices. ¿Ya? Déjenme que lo busco por aquí. Aquí está. ¿Ya? El centro. Entonces, el centro equidista, es decir, que esta distancia de aquí es la misma distancia que hay acá. Si aquí es 2, acá es 2. ¿Ya? Y equidista también de los vértices. Si esto es 4, pues por acá también tendré 4. ¿Ya? Equidista el centro de los focos y de los vértices. Otro elemento que tengo aquí que considerar es el eje focal. El eje focal, tal y como lo trabajábamos en parábola, es la recta que pasa por los vértices y por los focos. ¿Ya? En este caso tenemos dos vértices, dos focos, pues no hay problema. Este será mi eje focal. ¿Ya? Aquí tengo el eje focal. Perdón que hago esto chiquito que me deje hacer. Aquí. Ya tengo el eje focal aquí. Ahora, de aquí vamos a sacar, antes de pasar al siguiente elemento, vamos a sacar dos elementos adicionales. Uno se lo conoce como eje mayor y al otro se lo conoce como eje menor. Lo voy a poner aquí. Eje mayor. Eje, perdón que se unió aquí. Eje mayor. Eje mayor. Eje mayor. Y eje menor. Y a más de este eje menor, tengo una distancia focal. ¿Ya? Entonces vamos primerito a determinar estos elementos. El eje mayor, ¿qué es el eje mayor? El eje mayor es la distancia que hay de vértice a vértice, ¿ya? Se lo representa con EM mayúscula, ¿ya? Entonces, es la distancia que hay de vértice a vértice, es decir, este segmento, ¿ya? Representa el eje mayor y va a ser igual a 2 veces A, ¿ya? Ese es el eje mayor, que ahora mismo lo ubico aquí, eje mayor, ¿ya? La recta que acabo de poner en rojo, desde vértice a vértice, eje mayor, ¿ya? El eje menor es una recta, perdón, es un segmento de recta, sería lo correcto, es un segmento de recta. Lo vamos a representar así, E mayúscula, M minúscula, eje menor. Es un segmento de recta perpendicular al eje focal que pasa por el centro, ¿ya? Un segmento de recta perpendicular al eje focal que pasa por el centro. Ya, déjenme que lo pongo donde está mi eje menor. Aquí tiene que estar mi eje menor, perdón. ¿Qué lo busco? Eje menor, eje menor, eje menor. Aquí está el eje menor. Este es el eje menor. Ya. Esta distancia, al ser un segmento, pues obviamente va a tener una distancia. Esta distancia está representada hasta el centro con la letra B. Y desde el centro hacia abajo también se lo representa con la letra B. Y todo este segmento que está aquí, que corresponde al eje menor, es 2B. ¿Ya? Entonces, el eje menor va a ser 2B. ¿Ya? Hasta ahí. Entonces, ahora le vamos a agregar la distancia focal. ¿Qué es la distancia focal? No la tengo graficada, pero aquí la voy a poner. La distancia focal es el segmento de recta que une los dos focos. ¿Ya? Es este segmento que voy a poner aquí, ya en negro. Esta distancia se la conoce como distancia focal, es decir, la distancia que hay desde este foco hasta este foco. Toda esta distancia se la conoce como distancia focal. ¿Ya? Ahora, desde el foco hacia el centro se la representa con C y desde el centro hacia el otro foco, desde el foco hacia el centro es C. Entonces, la distancia focal
se la va a representar con DF y equivale a 2 veces C. Ya, esa es la distancia focal. ¿Ya? Hasta aquí. Tenemos eje mayor, tenemos eje menor, tenemos distancia focal. ¿Alguna pregunta hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí? Preguntas hasta aquí. Vamos entonces, continuemos. Aquí, a ver. Aquí, perdón, vamos a establecer otra relación. Vamos a suponer aquí, y déjenme que vuelva a poner el punto que se desplazaba en el plano que está por acá arriba, el punto C, y le voy a poner los radios vectores, ¿ya? Vamos a suponer, perdón que aquí estoy, uy, se movió todo. ¿Qué le pongo aquí? Esto, elige mueve, pero elige mueve, desapareció todo la vista algebraica. Déjenme que la quito y lo vuelvo a poner. Bien, ahí está. Ya. Vamos a suponer, les decía recién, antes de que sufre el accidente con el gráfico que desapareció. Déjenme que pongo los segmentos, 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 punto C, punto C, punto C, segmentos, 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 se perdieron los segmentos. Punto D, no. ¿Dónde están mis segmentos? Eje normal, directriz, interseca, interseca, interseca. Eje recta es perpendicular. Y ahora se perdieron los segmentos. Segmentos, aquí están. A ver. Segmento F1C. Ya, vamos a suponer, les decía que este punto se desplaza en el plano y se ubica justo en el eje menor. No sé, hasta el eje menor se movió. Déjenme que lo... Ahí, a ver, ahí. Ya, vamos a suponer, les decía aquí, que el punto C se desplaza en el plano, ¿ya? Y que se ubica justo en el extremo del eje menor. En el extremo del eje menor que está arriba o en el extremo del eje menor que está abajo. No hay problema, en cualquiera de los dos lo vamos a ubicar. Ya, voy a ponerlo aquí. Entonces, esto se ubica aquí. ¿Ya? Ahora, el momento que esto se ubica aquí, si ustedes observan, lo que estoy formando aquí, pero si ya se me perdió mi OpenBora. Perdón que lo abro de acá. Lo que estoy formando aquí es, si pueden observar el GeoGebra, ¿no es cierto? Sí. Ya, verán, lo que estoy formando aquí es un triángulo rectángulo. Si ustedes observan aquí, aquí hay un triángulo rectángulo. Ya, voy a anotar aquí mis equivalencias. Será eje mayor igual a 2A, eje menor igual a 2B y distancia focal igual a 2C. ¿Ya? Lo que estoy aquí ubicando es un triángulo rectángulo. ¿Ya? Ahora, les acabo de decir que la distancia que hay aquí, desde el centro hacia el foco, se la conoce como C, ¿ya? Porque la distancia focal es 2C, ¿ya? Y la distancia que hay desde este extremo del eje menor hasta el centro, se la conoce o se la representa con la letra B. Y por eso el eje menor es 2B. Ahora, aquí hay otra condición que cumple la elipse. Miren, la distancia que hay desde este centro hasta este vértice, esta distancia de aquí, es exactamente la misma distancia que hay desde este punto C que está ubicado en el eje menor hasta el foco. Esta distancia es A, al igual que esta distancia es A. Es decir, si esto mide 4, aquí también va a medir 4. ¿Ya? Entonces, de aquí podemos sacar una equivalencia que a nosotros nos va a servir bastante el momento que tengamos que determinar el valor de A, de B o de C. Le voy a poner aquí A. ¿Cómo puedo determinar este segmento A? ¿Cómo puedo determinar esta distancia?
Si aquí tengo un triángulo rectángulo, este segmento A me representa a mí la hipotenusa. Y aquí podría utilizar tranquilamente el teorema de Pitágoras para determinar el valor de ese segmento. Entonces, ¿qué tendría? Hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de sus dos catetos. Y aquí tengo una equivalencia partiendo del teorema de Pitágoras que me va a servir a mí, o es una relación entre los semiejes, se la conoce, que en la diapositiva que ustedes tienen aquí, está aquí debajo, dice relación entre la distancia y los semiejes, ¿ya? Que es lo mismo que estoy haciendo acá, para que luego no tengan confusión en eso. Entonces, esto de aquí me va a servir a mí para determinar el valor de A, para determinar el valor de B o para determinar el valor de C, cualquiera de estas tres. Ahora, aquí hay una consideración que tenemos que hacer. Miren que estoy utilizando el teorema de Pitágoras, pero cuando ustedes vieron el teorema de Pitágoras en octavo, noveno, décimo, ¿ya? La hipotenusa era C, y esto era A, y esto era B, ¿ya? Y decíamos que el teorema de Pitágoras era así, C cuadrado igual a A cuadrado más B cuadrado. Hay que tener cuidado, por eso lo estoy escribiendo aquí. Esto de aquí no es lo mismo que lo que estoy poniendo acá. Esto de aquí lo aprendimos de memoria. Esto de aquí es algo que nos compartieron nuestros profes cuando éramos peques. Esto de aquí no siempre utiliza esas letras. Miren que aquí está la hipotenusa representada con A. Entonces hay que tener cuidado. Cuando tengamos que determinar el valor de A, de B y de C, tener cuidado con la ubicación de las letras. Ya más voy por eso. Ya borré todito. Bueno, no importa. Entonces, aquí tengo eje mayor, 2A, eje menor, 2B, distancia focal, 2C. Ya, y ahora establecimos esto. A cuadrado igual a B cuadrado más C cuadrado. Ya tenemos esto. Vamos a seguir con los elementos. Otro elemento que tenemos que considerar nosotros en elipse, déjenme que quito esto por aquí, es el lado recto. Si voy a tener dos focos, voy a tener dos lados rectos, ¿ya? Tendría un lado recto que pasa por el foco 1, un lado recto que pasa por el foco 2. Ya tengo dos lados rectos. Con lo que acabo de ubicar, yo ya podía graficar mi elipse. Le voy a quitar los segmentos y el punto C, ¿ya? Ya podría graficar mi elipse, porque la gráfica del elipse es simplemente unir los vértices con los extremos del lado recto y con los extremos del eje menor, ¿ya? Y tendría una gráfica así. Pero aún me faltan por considerar algunos elementos más. Me falta aquí el eje normal, ¿ya? El eje normal. ¿Cuál es el eje normal? El eje normal es una recta, la acabo de trazar ahora, es una recta perpendicular al eje focal que pasa por el centro de la elipse. ¿Y dónde está ubicado el eje menor? ¿Ya? Aquí está ubicado el eje menor, ese es el eje normal. Y además de ese elemento me falta ubicar aún las directrices. Recuerden que en parábola teníamos una directriz porque teníamos un vértice y un foco. Aquí en elipse tenemos dos vértices, dos focos, vamos a tener dos directrices, una a cada lado. Aquí tengo la directriz 1, la directriz 2, ¿ya? Estas directrices pues cumplen la misma condición que teníamos en parábola, que la distancia que hay de la directriz al vértice, esta distancia es la misma distancia que hay del vértice al foco, ¿ya? Tenemos la misma distancia. Y aquí estaríamos ya con nuestros elementos completos. Entonces, en elipse vamos a considerar todos estos elementos. Déjenme que le hago un poquito más pequeño esto y lo revisamos desde aquí. A ver. Aquí, por aquí. Ya para que me entren todos los elementos aquí. Listo. Entonces vamos a tener como elementos eje normal, ya, recta perpendicular al eje focal que pasa por el centro, eje menor, eje mayor, distancia focal,
2 lados rectos, 2 vértices, 2 directrices, ¿ya? Y pues nos falta aquí la cuerda y el diámetro, que no son muy relevantes en nuestro estudio porque no los vamos a usar. Pero la cuerda, si vamos a parábola, recuerden que una cuerda era un segmento de recta que une dos puntos cualesquiera de la parábola. Aquí es exactamente lo mismo. Esto es una cuerda, independientemente de dónde esté ubicada. Une dos puntos cualesquiera de la parábola. Y el diámetro es una cuerda que pasa por el centro, ¿ya? Que pasa por el centro. Esto es el diámetro, ¿ya? Que estos dos elementos, como les digo, no los vamos a utilizar en nuestro estudio, solo vamos a trabajar con los que están aquí. Eje focal, directrices, eje normal, eje menor, eje mayor, distancia focal, lado recto, vértices, focos y pues el centro. El concepto, detalles de la gráfica, esto de aquí les dejo para que lo lean luego, ya les comparto la diapositiva, los elementos. Ya la relación entre la distancia de los semiejes, a cuadrado igual a b cuadrado más c cuadrado. Aquí están los elementos que les mencionaba recién. Centro, dos vértices, el eje mayor, el eje menor, el eje normal, los focos, los dos lados rectos, los radios vectores. Los radios vectores tampoco los vamos a utilizar. Ya son los segmentos que unen el punto que se desplaza en el plano con los focos. Ya, las directrices que también irían, también le adicionamos un elemento que me estuve olvidando, que es la excentricidad. Excentricidad. Ya les explico qué es la excentricidad en una cónica. Ya les explico enseguida qué es excentricidad. ¿Ya? Serían los elementos que vamos a utilizar. Vamos a las ecuaciones. Una ecuación aquí que la vamos a revisar es la ecuación de la elipse que tiene centro en el origen y el eje focal es coincidente con el eje X. Vamos a determinar una de las ecuaciones. El procedimiento es exactamente el mismo para todas, ¿ya? Así que por eso lo vamos a hacer solo en una. ¿Ya? Vamos a determinar, les decía, vamos a hacer el desarrollo de una de las ecuaciones que vamos a utilizar en elipse. Ya vamos a las ecuaciones. Aquí tengo graficada una elipse. Ya, vamos a suponer aquí que por aquí está el punto C. ¿Ya? Sí pueden visualizar, ¿no es cierto?, mi pantalla. Sí. Gracias. Entonces aquí tenemos nuestro punto que se desplaza en el plano y por aquí le voy a poner los focos. Vamos a suponer que los focos están por aquí. Ya 0,8, 0,8 acá. Entonces aquí están mis radios vectores. Ya la condición, perdón que están un poquito torcidos, pero para la explicación me sirve. Aquí está la distancia 1, aquí está la distancia 2. Les decía que la distancia 1 sumada con la distancia 2 nos da como resultado la distancia que hay de vértice a vértice, ¿ya? Que la acabamos de representar nosotros con 2A y le acabamos de llamar nosotros eje mayor, ¿ya? Eje mayor. Entonces, vamos a demostrar o vamos a hacer el desarrollo de una de las ecuaciones que utilizamos nosotros para elipse. Si vamos a las coordenadas de los focos, yo les acabo de decir que esto de aquí se representa con C, al igual que la distancia que hay de aquí al otro foco, que también se la representa con C. Entonces, aquí vamos a determinar las coordenadas de los focos. Miren que aquí está 0,8, acá está menos 0,8. El signo me indica hacia dónde voy a medir, más no la distancia, porque la distancia aquí es 0,8 a cada lado. Simplemente el signo me dice que ese 0,8 en este lado pues está medido en la parte negativa y ese 0,8 está medido acá en la parte positiva. Entonces podríamos decir aquí que el foco tiene como coordenadas C,0, 0,8 punto y coma 0, porque en Y no se desplaza a ningún lado. Y acá tendría lo mismo, foco sería C,0, pero aquí hay una diferencia. Miren que el valor de C lo estoy midiendo en la parte negativa. Entonces aquí tendría que ponerle menos C,0. Y el punto de coordenadas que se desplaza en el plano tiene coordenadas XY. ¿Ya? Con esos datos vamos a trabajar en nuestro desarrollo. Entonces la distancia 1 es la distancia que está comprendida entre el foco 1, vamos a ponerle aquí foco 1 y foco 2,
entre el foco 1 y el punto C. ¿Ya? El punto C que está aquí, que es el punto que se desplaza en el plano. ¿Ya? Sumada con la distancia 2, que va desde el foco 2 hasta el punto C. Y esto me da como resultado la distancia entre los dos vértices, que es 2A. Entonces, para este desarrollo vamos a utilizar aquí nuestra fórmula de distancias o nuestra ecuación de distancias. Distancia entre dos puntos, que era x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. ¿Ya? Ahora, vamos a utilizar para esto, les decía, esa fórmula y vamos a trabajarlo así. Para el punto F1C, voy a ponerlo aquí, F1C, o para la distancia F1C, voy a utilizar el foco 1, que tiene coordenadas menos C, 0, y el centro, otra vez el centro, es por la costumbre de la C. El punto C, que tiene coordenadas X, Y, ¿ya? Y le vamos a dar un orden aquí para reemplazar. Vamos a decir que esto es X1, esto es Y1, esto es X2 y esto es Y2. Y lo vamos a reemplazar en esta fórmula de distancias. Vamos a reemplazar, tendría raíz cuadrada de X2, que en este caso es X, menos X1. Pero si ustedes observan, X1 es negativo. Entonces me quedaría menos C, que multiplicando los signos me quedaría X más C al cuadrado, más Y2 que es Y, menos 0 al cuadrado. Y esta sería la distancia que hay desde F1 a C, ¿ya? La distancia de ese segmento. Voy a hacer lo mismo, pero ahora lo voy a hacer con F2 a C, ya el segmento F2 a C. Para esto vamos a considerar la coordenada del foco 2, que es C, 0, y el punto C, que es X, Y, ¿ya? Y vamos a hacer exactamente lo mismo. Distancia desde el foco 2 al punto C es igual a la raíz cuadrada de X2, misma consideración, X2, Y2, X1, Y1, ¿ya? Y vamos a trabajar aquí. X2 sería X menos C, que es X1 al cuadrado, más Y2, que es Y menos 0 al cuadrado. ¿Ya? Y ahora las voy a combinar. Voy a combinar esta equivalencia que tengo aquí con esta equivalencia que tengo acá en mi condición que está arriba. ¿Ya? En la condición que establecimos para el concepto de elipse. Vamos a ver. Entonces, F1, la distancia de F1C es raíz cuadrada de X más C al cuadrado más Y al cuadrado, más la distancia F2C, que es X menos C al cuadrado más Y cuadrado, y esto va a ser igual a 2A. ¿Ya? Hasta aquí. De aquí vamos a tratar, miren que aquí tengo una ecuación radical. Recuerdan ustedes que el año pasado al inicio, me parece que fue el año pasado, el anteaño pasado, que estuvimos trabajando ecuaciones radicales. Y en ese tiempo, pues decíamos que para resolver una ecuación radical, teníamos que ir dejando un solo radical en uno de los miembros para ir eliminando las raíces. Entonces aquí nos vamos a quedar con uno de los dos radicales en uno de los dos miembros, ¿ya? Para eliminar las raíces. Nos vamos a quedar con este primer radical aquí y al otro lo vamos a pasar al segundo miembro. Voy a tener X más C al cuadrado más Y cuadrado. La raíz cuadrada es igual a 2A menos raíz cuadrada de X menos C al cuadrado más Y cuadrado, ¿ya? Y el objetivo de quedarme con un solo radical en un miembro es poder ir elevando al cuadrado para ir eliminando las raíces. Entonces aquí elevemos al cuadrado, al cuadrado. ¿Ya? Y aquí puedo eliminar un radical. Perdón. Y me va a quedar aquí X más C al cuadrado más Y cuadrado. Llevo toda la mañana hablando, ya no da la garganta. Vamos aquí. En el segundo vamos a aplicar el cuadrado de una diferencia, de un binomio, ¿ya? Entonces aquí
Esto lo vamos a resolver con esto. A menos b al cuadrado es igual al cuadrado del primer término menos doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo término. ¿Ya? Vamos ahí entonces. Cuadrado del primer término, 4a cuadrado, menos el doble producto del primero por el segundo. 2 por 2 me quedaría 4a por la raíz cuadrada de x menos c al cuadrado más y cuadrado. Más el cuadrado del segundo término, tendría la raíz cuadrada de x menos c al cuadrado más y cuadrado, esto al cuadrado. ¿Ya? Y aquí puedo eliminar también el radical. Ya, de aquí vamos a desarrollar este binomio. Me quedaría x cuadrado más 2xc más c cuadrado más y cuadrado es igual. Vamos por acá. 4a cuadrado menos 4a que multiplica la raíz cuadrada de x menos c al cuadrado más y cuadrado. Aquí se eliminó el radical y me queda x menos c al cuadrado más y cuadrado. ¿Ya? Aquí. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es desarrollar este otro binomio. Vamos a volverlo a anotar. X cuadrado, ya se guardó, perdón. Aquí sería x cuadrado más 2xc más c cuadrado más y cuadrado es igual a 4a cuadrado menos 4a raíz cuadrada. Esto es lo que nos tomó en antes bastante tiempo hacer y que no lo terminamos. Pero sí lo terminamos ahora, hay que tener fe. Aquí sería cuadrado del primer término menos el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo término más el segundo, bueno, este término que está aquí. ¿Ya? Y aquí vamos a tratar de eliminar términos semejantes. Miren aquí, termino con x cuadrado aquí, con el mismo signo acá. Lo tengo, puedo eliminarlo. También tengo c cuadrado y c cuadrado también lo puedo quitar. Tengo y cuadrado y y cuadrado que también lo puedo quitar. ¿Ya? De aquí me voy a quedar con lo siguiente. Tendría 2xc, que es este término. Voy a pasar de una vez este hacia el primer miembro. Voy a tener más 2xc. ¿Ya? Y voy a pasar este 4a cuadrado también al primer miembro, para quedarme solo con la raíz en el segundo miembro. Y me quedaría con menos 4a raíz cuadrada de x menos c al cuadrado más y al cuadrado. ¿Ya? 2xc más 2xc me queda 4xc menos 4a cuadrado es igual a menos 4a raíz cuadrada de x menos c al cuadrado, x menos c al cuadrado más y cuadrado. De aquí podríamos, miren que todos tienen como coeficiente 4, podríamos dividir para 4 para quitar el coeficiente. Todos son divisibles para 4 y me va a quedar xc menos a cuadrado es igual a menos a. Y podríamos incluso utilizar el signo negativo aquí, miren, para cambiar el signo de esta raíz. Y me va a quedar, a ver, hagamos eso también, ¿ya? Si divido para menos 4, este se haría negativo y el de acá se haría positivo. Entonces me quedaría a cuadrado menos xc. Es igual al valor de a que multiplica la raíz de x menos c al cuadrado más y cuadrado. Ya, de aquí tenemos que quitar un solo radical, que es el del segundo término, y vamos a volver a elevar al cuadrado. Cuadrado aquí, cuadrado acá. ¿Ya? Y vamos a quitar el radical de aquí. ¿Ya? Pero tengan en cuenta que a también está elevado al cuadrado. Entonces me va a quedar a cuadrado que multiplica a. Y desarrollemos este binomio también. Tendría cuadrado del primer término. Cada vez que guarda se daña todo. Cuadrado del primer término menos el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo término más y cuadrado. Ya, ahí. Y en el primer miembro pues también tengo un binomio que también tengo que desarrollarlo. Tendría
cuadrado del primer término, que es a cuarta, menos el doble producto del primero por el segundo sería a cuadrado. Pongámoslo en orden de una vez. Tendría a cuadrado cx más el cuadrado del segundo término, que sería c cuadrado x cuadrado. Ya, aquí. Entonces, lo que tendría que hacer aquí, pues, es propiedad distributiva por acá. ¿Ya? Vamos a trabajar en esa propiedad distributiva y me va a quedar. Primer término, pues primer miembro lo voy a dejar tal y como está. Y en el segundo voy a la propiedad distributiva. Ya, c cuadrado x cuadrado y acá vamos con propiedad distributiva. Voy a tener a cuadrado x cuadrado menos 2a cuadrado cx más a cuadrado c cuadrado más a cuadrado y cuadrado. Aquí. De aquí vamos a tratar de eliminar términos semejantes, si es que los hay. Ya. A ver, vamos revisando. A cuarta no tengo ninguno. Menos a cuadrado cx, aquí tengo uno que tiene el mismo signo acá y que tranquilamente lo puedo quitar. Ya, y me va a quedar a cuarta más c cuadrado x cuadrado es igual a cuadrado x cuadrado más a cuadrado c cuadrado más a cuadrado y cuadrado. Ya, estamos aquí. Lo que vamos a hacer ahora aquí es agrupar los términos que tienen x y y en el primer miembro. Y los que no tengan x y y, pues los enviaré al segundo miembro, ¿ya? O al revés, podría dejarlos en el segundo miembro a los que tienen x y y pasar los que no tienen x y al primer miembro. Hagamos eso que está más fácil. Este pasémoslo para allá y este pasémoslo para acá. Hagamos esto, ¿ya? Entonces voy a tener a cuarta menos a cuadrado c cuadrado, ¿ya? Es igual, aquí me quedaría a cuadrado x cuadrado más a cuadrado y cuadrado menos c cuadrado x cuadrado. ¿Ya? Aquí. Lo que podemos hacer aquí, miren, es, podríamos sacar factor común aquí. Factor común por agrupación de términos tendría a cuadrado que multiplica aquí a cuadrado. Si le quito a cuadrado a cuarta, me queda a cuadrado menos c cuadrado. En el segundo miembro puedo hacer lo mismo, pero aquí podría sacar ese factor común con x cuadrado, porque este es y cuadrado, y lo podría dejar así. A cuadrado menos c cuadrado, que multiplica a x cuadrado. Ya el factor común es x cuadrado. Más a cuadrado y cuadrado. ¿Ya? Y aquí puedo utilizar la equivalencia que planteamos al inicio en razón a la distancia de sus semiejes, que era a cuadrado es igual a b cuadrado más c cuadrado. De aquí puedo despejar b cuadrado para quitar estos dos paréntesis que están aquí. Tendría b cuadrado es igual a cuadrado menos c cuadrado. Y esta equivalencia de aquí, este b cuadrado lo voy a reemplazar por estos dos paréntesis que están aquí. Entonces me va a quedar a cuadrado, en vez de a cuadrado menos c cuadrado le pongo b cuadrado, que es igual. En vez de a cuadrado menos c cuadrado como coeficiente de x cuadrado, b cuadrado, x cuadrado, más a cuadrado y cuadrado. Ya le voy a dar la vuelta. Tendría b cuadrado, x cuadrado, más a cuadrado y cuadrado es igual a cuadrado, b cuadrado. ¿Ya? Y aquí voy a dividir los tres términos para a cuadrado, b cuadrado. ¿Ya? Voy a dividir aquí para a cuadrado, b cuadrado. Aquí para a cuadrado, b cuadrado. Y aquí para a cuadrado, b cuadrado. Aquí me va a quedar 1. ¿Ya? Y de aquí voy a tener la posibilidad de eliminar b cuadrado y de acá a cuadrado. Y me va a quedar esta expresión. X cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado es igual a 1. Y lo que tengo aquí, lo que acabo de obtener aquí, es la ecuación canónica de la elipse con eje focal
coincidente, perdón que lo escriba con esto, coincidente con X, ¿ya? Esta es la ecuación canónica o ordinaria de la elipse con eje focal coincidente con X. Consideraciones aquí. El signo entre estas dos fracciones siempre es positivo, porque si ese signo aquí es negativo, esta ecuación corresponde a una hipérbola, ¿ya? Entonces, siempre cuando trabajemos elipses, el signo que va a estar entre esos dos términos es positivo. Otra consideración que tenemos que tener en cuenta aquí es que esta ecuación siempre está igualada a 1, ¿ya? A 1, siempre a 1. Ya, perdón que vuelvo a la presentación. Alguna presentación está por aquí. ¿Ya? Aquí el desarrollo. Aquí también está el desarrollo en la presentación. Pero en la presentación están resumidos los pasos porque, pues sí, es un poquito largo de hacer esto. ¿Ya? Pero en sí llegamos a la misma ecuación aquí. ¿Ya? Está por aquí. ¿Ya? Ahora, aquí consideraciones también que tenemos que hacer. Miren, vamos a la siguiente diapositiva. Aquí dice ecuación de la elipse con centro en el origen y eje focal coincidente con el eje X. Ecuaciones para esta elipse. Todas estas de aquí. La ecuación ordinaria de la elipse es x cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. Los vértices a, 0 y menos a, 0. Los focos c, 0 menos c, 0. El lado recto 2b cuadrado sobre a, ¿ya? El lado recto, miren, aquí dice 2b cuadrado sobre a. El lado recto es una distancia. Entonces, si esta distancia aquí del lado recto me sale 2, tendría que ubicar 2 aquí y 2 acá, con la misma condición que utilizábamos en parábola. Lo voy a dividir para 2 y ubico mitad hacia arriba y mitad hacia abajo. ¿Ya? Lado recto. Ecuación de la directriz más menos a cuadrado sobre c. ¿Ya? Ecuación de la directriz más menos a cuadrado sobre c. Eje focal y igual a 0. Estos ya los establecimos. Se llama eje mayor 2a, eje menor 2b, distancia focal 2c y excentricidad c sobre a. ¿Ya? La excentricidad es una característica de las cónicas. Mientras más cercana está a 0, voy a ponerle aquí excentricidad, prestará mi atención. Mientras más cercana la excentricidad está a 0, ¿ya? La excentricidad, miren que la obtengo de dividir c para a, ¿ya? Mientras más cercana está la excentricidad a 0, la gráfica de la elipse es más redondeada, ¿ya? Es decir, que mientras más se acerca a 0, la gráfica de la elipse se va a hacer circunferencia, va a aparecer una circunferencia. ¿Ya? Si la excentricidad es 0, la gráfica corresponde a una circunferencia. ¿Ya? Podemos utilizar como ejemplo un globo. ¿Ya? Si nosotros inflamos un globo y lo achatamos de las esquinas, se va a hacer más redondo. ¿Ya? Si se hace más redondo, estamos diciendo que la excentricidad se está acercando a 0. Pero si yo cojo el globo de los extremos, lo cojo con las puntas con las yemas de los dedos y lo halo de los dos lados, la excentricidad se acerca a 1. Y si ustedes imagínense que están cogiendo un globo con las yemas de los dedos y lo halan de los dos lados, el globo se va a alargar, se va a hacer más alargado, ¿no es cierto? Se va a alargar, 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 alargar. Entonces, la excentricidad, mientras más cercana esté a 1, la elipse es más alargada, es decir, el eje menor es más pequeño, más pequeño, más pequeño, más pequeño. Si la excentricidad llega a ser 1, la gráfica corresponde a una línea recta. ¿Ya? Tendrán en cuenta estas dos características, que algún ratito se le cruzan los cables al profesor y les pregunta. Entonces, si la excentricidad es 0, se acerca a 0, la gráfica es una circunferencia. Si la excentricidad tiende a acercarse a 1 o se hace 1, la gráfica es una recta. ¿Ya? La elipse es más alargada mientras la excentricidad está más cerca a 1. ¿Ya? Por ese lado. Vamos a ver. Continuemos aquí.
eje focal coincidente con X, eje focal coincidente con Y. Tendrán en cuenta las ecuaciones. Aquí están las ecuaciones. Eje focal coincidente con Y. Ecuación de la elipse, x cuadrado sobre b cuadrado. Miren la diferencia. La diferencia en la ecuación es que cuando el eje focal es coincidente con x, x cuadrado debajo de x cuadrado como denominador está a cuadrado. Pero acá, cuando el eje focal es coincidente con y, debajo de x cuadrado está b cuadrado. ¿Ya? Vértices 0, a y 0, menos a. Focos, miren que están al revés. En la anterior era c, 0, aquí es 0, c y 0, menos c. El lado recto conserva su misma expresión, 2b cuadrado sobre a. La directriz, si nosotros volvemos por acá, era a más menos a cuadrado sobre c. Aquí sigue teniendo esta misma parte, más menos a cuadrado sobre c, pero ya no está x igual, sino está y igual. La ecuación del eje focal en la anterior era y igual a 0, aquí tengo x igual a 0. El eje mayor es 2a, el eje menor es 2b, la distancia focal sigue siendo 2c, la excentricidad es c sobre a, y aquí tengo la misma relación, a cuadrado igual a b cuadrado más c cuadrado, ¿ya? Eje focal coincidente con y. Ahora, vamos con el eje focal paralelo a y. Ya vamos con el eje focal paralelo a y. Paralelo a y. Ya dejen el WhatsApp tranquilo. Caramba. Y como saben decir, un político, ya, a ti te digo. Ya sabes a quién. Vamos a ver. Entonces, y seguimos. Pero bueno, vamos a ver aquí. Profe, ¿qué soy yo? No, no eres tú. Ay, Vamos es que, acá. profe, tu ejercicio está súper difícil y lo estoy copiando y no entiendo. Ecuación de la elipse con centro HK y eje focal paralelo a X. Ecuaciones para esta elipse, todas las que están aquí. Miren que estamos agregando a las anteriores, les estamos agregando H y K. Miren que aquí está H, se está restando, y acá está K, se está restando. El vértice en el anterior eje focal coincidente era A, 0, y el otro era menos A, 0. Aquí le estamos agregando H. Estamos poniéndolos como H más A, K y H menos A, K. Lo mismo en el foco. El foco era C, 0 y menos C, 0. Aquí está HC, H más C, K y H menos C, K. Lado recto sigue siendo lo mismo. A la ecuación de la directriz le agregamos H, ¿ya? El eje focal es Y igual a K. Estas de aquí siguen siendo las mismas. Eje mayor, eje menor, distancia focal, excentricidad y la relación en la distancia de los semiejes es la misma. ¿Ya? Eje focal paralelo a X. Eje focal paralelo a Y. Todas las que están aquí, pero al revés. ¿Ya? Sobre X cuadrado está B cuadrado. Tenemos que agregar H y K. Acá hacemos lo mismo. Miren, H, K más A, H, K menos A, H, K más C, H, K menos C. Lado recto sigue siendo el mismo. Aquí cambiamos en la ecuación de la directriz. Arriba decía X igual, en la anterior decía X igual a H más menos A cuadrado sobre C. Aquí tenemos Y igual a K más menos A cuadrado sobre C. En la anterior estaba Y igual a K en el eje focal. Aquí utilizamos X igual a H. Y las ecuaciones que están aquí son todas iguales. ¿Ya? Todas son iguales en todas los casos. Miren que aquí tengo las mismas al final. Aquí también están las mismas al final. Y aquí también tienen las mismas al final. ¿Ya? ¿Cuáles cambian? Cambia. La ecuación ordinaria, los vértices, los focos, la ecuación de la directriz y la ecuación del eje focal. Son las que cambian. ¿Ya? Las otras son iguales. Entonces, por aquí tenemos un resumen de todas las fórmulas que vamos a utilizar. Eje focal coincidente con X, eje focal coincidente con Y. ¿Ya? Eje focal coincidente con X, eje focal coincidente con Y. Acá, eje focal paralelo a X, eje focal paralelo a Y. ¿Ya? Y la fórmula general que también está agregada aquí.
ax cuadrado más by cuadrado más dx más cy más f. Aquí miren que ya tengo ax cuadrado y aquí pues sería, no sería bx, sería cy cuadrado. Cy cuadrado. Cy cuadrado más dx más cy más f. Tengo los dos términos al cuadrado con un signo más aquí. Siempre este signo es más. Ya, entre los dos términos que tienen la variable al cuadrado. Y aquí fórmulas, fórmulas y más fórmulas. Todas estas fórmulas de aquí las vamos a utilizar para nuestros ejercicios de elipse. ¿Qué les parece? Poquitas, ¿no es cierto? Hay que aprendérselas. Aquí algo que les quiero comentar también antes de pasar a los ejercicios, porque lo siguiente que vamos a hacer nosotros son los ejercicios, bueno, estas son propiedades que tal y como en la parábola y en la circunferencia teníamos, tangente en un punto de contacto, tangente con una pendiente dada, eso lo vamos a ver luego. Aquí comentarles algo. Acabamos de revisar ecuaciones, ya te pongo César en la otra, ¿ya? Y ya te comparto, de hecho, la diapositiva también. Aquí, comentarles algo. Les acabo de dar ecuaciones y les acabo de decir que las ecuaciones son así. ¿Ya? Igual a 1 y la otra es x cuadrado sobre b cuadrado más y cuadrado sobre a cuadrado igual a 1. La otra que les puse ahí fue x menos h al cuadrado. Estoy hablando de las ecuaciones ordinarias. Y menos k al cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. Y por acá tengo x menos h al cuadrado sobre b cuadrado más y menos k al cuadrado sobre a cuadrado igual a 1. Ya, miren aquí, tengo las 4. ¿Qué les quiero comentar aquí? Si ustedes observan, prácticamente son las mismas ecuaciones, ¿ya? Independientemente de si es paralela a X, si es paralela a Y, si es coincidente con X, si es coincidente con Y. Estoy hablando del eje focal, claro está. Pero miren que tengo lo mismo, que aquí como están expresadas sí puedo diferenciarlas, porque aquí miren que x cuadrado está sobre a cuadrado, x cuadrado está sobre a cuadrado, y aquí digo que el eje focal es coincidente o paralelo con x. Y por acá digo que el eje focal es coincidente o paralelo con y. ¿Ya? ¿Por qué? Porque a cuadrado, miren, está por acá. Si se dan cuenta que cuando el eje focal es paralelo o coincidente con x, a cuadrado está debajo de x cuadrado en los dos casos. Y acá cuando es paralelo con y, a cuadrado está debajo de y cuadrado, ¿ya? En los dos casos. Como les digo, aquí sí lo puedo reconocer, ¿ya? ¿Por qué? Porque está con letras. Tengo a y b, ¿ya? Pero miren que si me ponen la ecuación así, igual a 1, ¿ya? Y por acá tengo otra. Tengo una ecuación 1, tengo una ecuación 2. ¿Cuál de esas es o tiene el eje focal coincidente con X? ¿Cuál de las dos? Ya miren que ya no tengo la letra, ya no tengo a cuadrado y no tengo b cuadrado. ¿Cuál de las dos sería el eje focal coincidente con X? Esa dificultad se tiene cuando trabajamos elipse, ¿ya? Que no se sabe cómo, o sea, si yo no sé las características del gráfico, es imposible saber con cuál eje es coincidente o paralelo el eje focal, ¿ya? Porque, como les digo, con letras es facilito, porque ahí tengo A y B, pero cuando ya están los números es un poquito más difícil. ¿Cómo lo puedo reconocer ahí? La forma de reconocer a qué eje es coincidente o paralelo el eje focal es revisando los denominadores. Miren que aquí el denominador es 16 y acá el denominador es 9. El 16 o el valor mayor siempre representa a cuadrado y el valor menor representa b cuadrado. ¿Ya? Eso hay que considerar, tendrán en cuenta esta partecita. Miren que acá el 9 está debajo de x cuadrado y es menor al 16, pues esto es b cuadrado. Y el mayor aquí sería a cuadrado.